Esto es un circuito eléctrico. Una red o interconexión de elementos eléctricos distribuidos en una trayectoria cerrada para realizar algún objetivo en particular. Quizás, en ámbitos singulares, los circuitos sean diferentes por su complejidad o su tipo de arreglo, pero todos comparten algo en común: la topología. Básicamente, la topología es el estudio de las formas que no tienen alguna variación cuando se deforman o se pliegan. En circuitos eléctricos, este significado no cambia mucho, pues de una forma abstracta, un circuito se puede considerar como algo geométrico. Pero paremos un poco. Empecemos desde lo básico. Sencillamente, la topología en circuitos eléctricos tiene el objetivo de reconocer el circuito, es decir, realizar un mapeo de la red. Pero, ¿cómo se hace este reconocimiento? Bueno, para ello hay que explicar algunos conceptos que son fundamentales. Primero, los nodos. Los nodos son puntos donde se conectan dos o más elementos de circuito. Y aunque para algunos la definición estricta de un nodo parta de la conexión de tres o más elementos, eso no cambia el hecho de que un nodo siga siendo un punto de conexión en el circuito. Luego discutiremos con matemáticas este término. Por lo pronto seguiremos en lo básico. Posteriormente tenemos las ramas. Las ramas son elementos únicos de circuito, es decir, un componente eléctrico con dos terminales. Aunque si lo deseas ver de un modo más práctico, la rama también puede ser considerada como un grupo de elementos conectados entre dos nodos. Como siempre, nosotros no somos estrictamente partidarios de una sola definición, así que puedes quedarte con la que te agrade. Luego están las mallas. Las mallas son caminos formados por ramas, haciendo una trayectoria cerrada con la estricta condición de que no se tenga una rama o ramas en el interior del camino. Y entonces, en este punto del video hay que aclarar algo. En topología de circuitos existe un concepto denominado lazo, y básicamente significa que es cualquier trayectoria cerrada. Pero no se debe asumir que un lazo y una malla son la misma cosa, aunque en algunos casos sí lo sea. Parece un poco contradictorio, pero déjame explicarlo. En este circuito tenemos varios lazos. De la misma manera, en ese mismo circuito tenemos varias mallas. Si comparamos los dos conceptos, podemos deducir que todas las mallas son lazos, pero no todos los lazos son mallas. ¿Me explico? Esto en verdad es muy interesante porque, aunque los lazos sean trayectorias cerradas, no existe esa condición estricta de que no deba haber una rama por en medio. También existen otro tipo de definiciones en topología, tales como el grafo, el árbol o los eslabones, pero como casi no competirán mucho para la explicación, no hablaremos de ellas. Sin embargo, si existe curiosidad puedes investigar un poco más sobre estos conceptos. Bien, ahora que ya sabemos lo básico de lo básico, podemos regresar a la pregunta inicial. ¿Cómo diablos se hace el reconocimiento del circuito? Supongamos el circuito anterior nuevamente. Aquí podemos encontrar 4 nodos, todos conectados por 2 o más elementos como dice la definición. El número de ramas es 5 y el número de mallas es 3. Es importante mencionar que, derivado del reconocimiento del circuito, se pueden aplicar fórmulas para determinar el número de ecuaciones con las cuales se pueda resolver el circuito. Pero no entraremos en detalle con eso, porque el objetivo de esto es analizar el circuito desde lo abstracto. Ahora hay que hablar de otras cosas básicas que se derivan de estas cosas básicas. Pero para no hacernos pelotas con tanta información, sería mejor explicarlas en otra ocasión. Así que sin otra cosa más que agregar, lo tendremos que dejar hasta acá.